que hemos visto manuales de funciones y manuales de proceso. Creo que entendemos bastante. ¿Estamos bien con el audio? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Se escucha. Ya todos van a registrar su nombre y número de carnet. Entonces ya hemos visto, creo que entendemos bien de indicadores, de procesos, de manual de organización y funciones. Y vamos a ver ahora una parte de la auditoría, es entender eso. Ya, hoy día vamos a ver el proceso de manera general, con algunos aspectos relacionados a lo que es la auditoría operativa, pero el proceso en general vamos a ir viendo. Ya, entonces este es el tema número 6. Espero que vayan tomando apuntes y no digan que solamente tenemos, por lo que a veces tenemos diapositiva, no se toma mucho lo que es apuntes, ¿no? Esto no está sacado de una norma en particular, pese que vamos a ir comentando cómo nace la norma y todo ese tema. Y vamos a ir editando algunas diapositivas. Vamos a ir adecuando porque esto estaba más enfocado a lo que es la auditoría gubernamental. Entonces, depende de cada tipo de auditoría, puede tener algunas variantes este proceso, pero vamos a ver uno general, tratar de ser uno general. Ya, vamos a borrar esta parte y mejor así vamos a ir explicando de a poco y se va a ir entendiendo mejor para que ustedes también tomen ciertos apuntes. Ya, hemos dicho que toda actividad humana, vamos a insertar y vamos, que es como estuviéramos haciendo, toda actividad humana. Todas las actividades, todas las actividades, y mucho más cuando estamos hablando de actividades de una organización, de una organización que pasan las etapas de la administración. Todas pasan esas etapas de la administración. Todas estas pasan las etapas de la administración. Y esas etapas, a ver, insertar, podemos dibujarlo de esta manera o de esta manera. ¿Y cuáles son las etapas de la administración? Hemos visto la planificación, editar texto, la planificación. Si alguien quiere ir haciendo junto con las diapositivas y participa, mucho mejor sería. Ya, esta parte vamos a construir cómo nace el proceso de la auditoría. Vamos a hacer cómo nace este proceso de auditoría. Ya, ahí tenemos la planificación. Después de que se planifique toda actividad, se organiza, organización. Después, ¿qué viene? Eso ya dominamos. Pero vamos a ver cómo todo se arma más o menos con esto. Se organizan las actividades, se ejecutan las actividades, se ejecuta y se controla. O sea, todo esto se tiene que hacer, todo esto se tiene que hacer en cualquier actividad. Si alguien quiere participar, no hay ningún problema, puede hablar. Como si estuviéramos en clase, estoy preguntando, pero control. Algunas cosas vamos a cambiar de las diapositivas, ¿ya? Porque estoy haciendo un poco de historia. ¿Cómo nace y cómo se hace? Ya estamos yendo ahora sí, actividad. Toda actividad debe planificarse, organizarse, ejecutar, se ejecuta y se controla. Se controla. Entonces, la auditoría también debe hacerse lo mismo. La auditoría debe hacerse lo mismo. Entonces, igual, la auditoría es una actividad, una actividad así como esas etapas, porque eso es para usar adecuadamente los recursos. La administración se ha creado para el uso eficaz de los recursos de una organización. En este caso, puede ser de auditoría de una firma o de una unidad de auditoría interna,
o una organización de auditoría es que va a realizar lo mismo dentro de la auditoría y como actividades de esa entidad. Y estamos hablando aquí de la auditoría. Podríamos tal vez poner arriba, podríamos poner tal vez arriba y la auditoría. Las fases del proceso de auditoría. Eso es. Vamos a poner esto aquí arriba. Entonces, así como toda actividad se realiza de esa misma manera, es que igual en una auditoría debe planificarse. Dentro de esta planificación se organiza, podemos sacarlo esto, dentro de la etapa de la planificación en una auditoría, estamos hablando en una auditoría, em, organiza al equipo de auditoría. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué tipo de profesionales y todo eso? Ya, pero no estamos esta parte evidentemente no, las etapas, cómo se construyen las etapas de la, dentro una actividad dentro de la planificación en auditoría es la organización del equipo de auditoría, de los tiempos. Entonces ahí tenemos, vean, tenemos la planificación y organización. La ejecución, acá está la ejecución, es lo mismo. Y la comunicación es parte de la ejecución. Esto sería parte de la tercera etapa. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo se controla? Todo el tiempo en el proceso de auditoría se controla. Todo el tiempo en este proceso, por eso todo funciona de esa manera. Toda actividad funciona. Entonces, cuando estamos planificando, lo podemos poner aquí abajo. Cuando estamos planificando, hay personal que controla, que supervisa, y eso en auditoría se llama supervisión. Ya hay un control, se está controlando, además todo el tiempo vamos a ir haciendo control. Cuando estamos ejecutando la auditoría también hay supervisión y hay control de lo que estamos haciendo. Y cuando estamos comunicando también igual se debe supervisar el trabajo, igual se debe supervisar. Entonces vean, se está cumpliendo las etapas de toda actividad, las etapas administrativas. ¿Cuál es el objeto de esto? Hemos dicho, ¿cuál sería el objeto de vamos a hacer una llave? ¿Y cuál es el objeto de esto? ¿Para qué hacemos esto? Para que administremos eficientemente los recursos. Administrar, administrar eficientemente los recursos. Los recursos. Eficientemente los recursos. ¿Ya? ¿Y qué recursos? Sí, toda esa parte hemos visto, ¿no? Recursos materiales, tecnológicos, financieros, u- em, recursos humanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace? Se planifica, se organiza, se ejecuta, se controla para obtener mejores resultados, ¿no? En este caso, hacer eficientemente una auditoría. Hacer eficientemente una auditoría. Por eso es que nace también las fases del proceso de auditoría. Las fases del proceso de auditoría. Ya. Entonces, toda auditoría se hace de esa manera. Todas las auditorías se hacen así y se ha definido, y hace mucho tiempo se han definido estas tres etapas, en teoría. Ahora, cuando vamos a norma, la norma dice lo mismo, pero se entiende lo mismo. A ver, vamos a ver ahora las normas. ¿Cómo nacen las normas? Porque en las normas de auditoría, la auditoría se tiene que igual, mm, se tiene que establecer cómo se hace la auditoría. Esta es teoría general, esta es teoría general que se ha ido construyendo, así se hace la auditoría.
y vean que es muy similar a esto. Y así se hace toda actividad. Entonces, no es que auditoría se ha inventado nada. Y todas las actividades humanas y mucho más institucionales se hacen así, se hacen de esa manera. ¿Ya? Y cuando se sistematiza la parte normativa que debería responder lo mismo, es decir, cómo hacemos auditoría, esto, esto em, responde a la pregunta cómo hacer auditoría. ¿Cómo hacer auditoría? Entonces, como es lo mismo en el otro, cómo se hace auditoría, y en este caso, cómo se hace auditoría igual. La norma responde eso. O sea, te dice, pero como pasos generales, cómo se hace auditoría. Los antecedentes tenemos de 1948, las primeras normas de auditoría ya oficialmente, que los hace las SAS. Tal vez aquí podríamos colocarlo en, ya, las primeras normas, lo podemos poner con esto. Los primeros antecedentes de normas y todo se ha diseñado hasta el día de hoy en base a esta norma es, el, es la SAS 1. La SAS 1 que sacó las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS. Ya que esas SAS ya no está vigente, ya no está vigente. Esto estamos hablando de, si no me equivoco, 1948. Y estas han establecido un conjunto de normas para hacer auditoría, para hacer auditoría. Y vamos a colar esta parte. A ver, buscaremos las NAC. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, licenciada. Y a ver, iremos. Vamos a ir a ver a Salesiana Dianesta. Diapositivas. Diapositivas. Tenemos que ver. Ya, vamos a ver las normas, las nagas. Ya, pero ya, va a cambiar. Va a cambiar. Desde aquí podemos traer. Es lo mismo. Ya, estas son las nagas. No me está entrando. Ya, lo vamos a hacer entrar. Lo vamos a hacer entrar. Y ahí cuando nacen las nagas, vamos a subir esta parte, lo subiremos un poco. Subiremos esto. No, no estamos grabando, por eso estoy haciendo con calma. Ya no estoy haciendo grabación. Vamos a armar esto con un poco de historia. Y entonces cuando nace las nagas, cuando se forman, se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas. Es un conjunto de normas para hacer auditoría. Eso es lo primero que nace. ¿Y cómo se hace auditoría? Salen tres tipos de norma. Salen tres tipos de norma o tres grupos de norma. O sea, son normas generalmente para hacer auditoría, generales, por lo llaman, generales. Y de aquí nace toda la estructura hasta el día de hoy. ¿Cómo nace? Vamos a ver un poco esa historia. Entonces ahí tenemos los tres grupos de normas. Ya, el primer grupo de normas, este es a ver, esto primero dice, saca unas normas relacionados a la competencia del auditor. Primero, antes de, estamos haciendo un resumen hasta de las nagas, ¿ya? De las nagas. Entonces, lo primero que establecen un conjunto de normas relacionados al auditor.
¿Qué debe cumplir el auditor? Y hoy en día, actualmente, en normas está los principios, en el código de ética. O sea, estas normas ya no están en una sola norma, sino están en el código de ética. Estas son normas relacionadas al auditor o al equipo de auditoría. Y vamos a ver que después todo es lo mismo. Esto es relacionado al auditor o equipo de auditoría. Ya su nombre es, por eso estas normas, como su nombre dice, son generales. Ya, ¿y a qué se refiere esto? A la formación y competencia que debe tener el auditor o el equipo de auditoría. Y vamos a enlazarlo después con el otro. Después, las normas del trabajo, vamos a de color negro, de campo. Ahora, las normas del trabajo relacionados al trabajo de la auditoría. Ahora aquí entra cómo hacemos la auditoría. Me he olvidado explicar independencia y cuidado personal. Todas estas normas están relacionadas a la auditoría, al equipo de auditoría. Y esto hoy en día es una norma previa para la auditoría, es decir, antes. Eso ya es... y cuando ya hablamos de auditoría, ya a esos años salen tres normas, otras tres normas. Dice que el trabajo tiene que planearse, tiene que supervisarse, tiene que hacerse el conocimiento del control interno, se tiene que recolectar pruebas suficiente y competente, ejecución, vamos a ver que así se armó toda la norma actual. Y por último, tenemos relacionados al informe. Ahora sí podemos subir, creo. Ya vean, le estoy haciendo con parte de historia más. Ya, esta teoría general lo han llevado ustedes más en pura norma. Ahora yo les quiero dar como técnica, cómo se hace la auditoría. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos normas relacionadas al auditor. Este serían normas relacionados a la auditoría. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Normas relacionadas a la auditoría. Eso es lo que estamos queriendo relacionar desde lo que nace. Normas relacionados a la auditoría. Auditoría. A la auditoría. Ya. Aquí tenemos planeación. Ahí está la planeación. Ya vamos a ir marcando. Dice planeación y tenemos la planeación. Después dice que el trabajo tiene que supervisarse todo el tiempo en las tres etapas. Se llama supervisión. Y aquí tenemos supervisión, supervisión y supervisión en las tres etapas. Aquí se aumenta, aquí se saca una norma separado y se dice conocimiento del control interno. Y eso es parte de la planificación. Dentro de la planificación se evalúa el control interno. O sea, sacan como norma, lo separan de la planificación. Es parte de la planificación, pero se separa como norma y está en la planificación. Prueba suficiente y competente es la ejecución, es esta, la ejecución. Y después el informe, porque esto ha salido para auditoría financiera, principios de contabilidad generalmente aceptado, comunicación de resultados. Entonces vean que desde 1948 en versión norma ya se desarrolla las etapas de la auditoría. En versión norma se desarrolla las etapas de la auditoría, pero la auditoría tiene esas tres etapas. Tiene esas tres etapas. Y ahí el último, ver la consistencia, revelación suficiente, opinión del auditor, es parte de la información y comunicación. Esto, esto es parte de la información y comunicación. Pegar. Estas últimas normas están relacionadas al informe, a la auditoría y esto al informe, que es parte de la auditoría, informe. Entonces, esta estructura que ha salido de las normas, esta estructura de las normas hoy en día se mantiene. Hoy en día
funciona así. Entonces, las normas se han creado planificación, supervisión, conocimiento, perdón, evaluación del control interno, ejecución de la auditoría, el informe. Y así se ha construido toda la norma hasta el día de hoy. Por eso este es el inicio de las normas. Ya, el inicio de las normas. En pocas palabras, se está diciendo lo mismo, ¿no? Con esto se está diciendo lo mismo, las etapas de la auditoría. Y así se hace la auditoría. Entonces, ¿cómo se hace la auditoría? Se llaman las fases del proceso de la auditoría. La auditoría se planifica, se ejecuta y se comunica los resultados. Pero están todas las fases de la administración implícitamente, las fases de la administración. Podemos poner aquí actividades o fases de la administración. Etapas, etapas o fases de la administración. Administración. Entonces, así funciona toda. Y cuando se hace auditoría, si así funciona todo, igual en auditoría operativa se va a revisar de esa misma manera. Esto no se olvide, porque cuando entremos a la parte práctica, como revisamos una operación, la operación se hace así. Y así vamos a revisar, así vamos a hacer la auditoría y así vamos a estructurar la auditoría operativa. Eso no se olviden y hemos llevado los primeros temas. Y esa es la historia. Entonces tenemos tres fases tres etapas o fases del proceso de auditoría. Ahora, va a tener algunas variantes esta fase o etapa dependiendo de esto se ha creado en teoría general, pero ya hoy en día ya tenemos varios tipos de auditoría, ¿no? Auditoría forense, auditoría gubernamental, no es un tipo de auditoría, sino es un campo de acción de la auditoría, pero tiene sus características propias y ahí se hacen algunas variantes. En auditoría forense, en auditoría de cumplimiento, aquí vendría una etapa inicial que se llama el relevamiento de información específica. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Porque yo no puedo hacer una auditoría, no se puede gastar recursos cuando solamente recibo una denuncia y no tengo una hipótesis. Y en auditoría forense se tiene que tener siempre una hipótesis. Si tienes una hipótesis de que hay la probabilidad de que se ha cometido un hecho de corrupción y te está alguien solicitando la auditoría o alguien te va a contratar la auditoría, recién pasas a la fase de la planificación, recién haces la auditoría propiamente dicha. Ya por eso depende de algunos tipos de auditoría, vamos a construir teoría, vamos a ir construyendo, vamos a ir aumentando la teoría que ya hay. Después, se lo puede ver igual en auditoría de cumplimiento, con indicios de responsabilidad en el sector público. Como parte de la comunicación, evidentemente puede haber, ahí están los informes, pero da lugar a una etapa que se llama proceso de aclaración. Proceso de aclaración y da otro informe. Entonces ahí podemos ver un proceso de aclaración. En la auditoría de cumplimiento podemos estar viendo otra etapa. En auditorías del sector público y en auditoría interna se hacen seguimientos de la auditoría. También a veces las firmas privadas hacen lo mismo. Pero en auditoría interna en el sector público y en cualquier entidad hay la etapa, se podría señalar de que existe otra etapa que se llama seguimiento de auditoría, porque no es parte de la auditoría y es una etapa posterior donde se hace el seguimiento de las recomendaciones. Entonces, vean, puede tener sus variantes, pero esto es la teoría general de auditoría o cómo se hace auditoría de manera general. Y ahí aquí no estamos enseñando auditoría forense, auditoría de cumplimiento, nada. Y nos vamos a enfocar después en la auditoría operativa. En la auditoría operativa van a ser estas tres etapas. No va a tener cambios. Si estamos en auditoría interna, se podría tal vez añadir lo que es el seguimiento de auditoría. El seguimiento podría venir, pero eso es más para auditoría interna también. Ya, esas son las tres etapas. Listo, ahora, ¿cómo se hace auditoría? Esto responde. Así se hace auditoría. Así se hace auditoría. Se planifica, se ejecuta, se comunica. Y todo esto está desarrollado y eso es lo que han debido hacer. Es, la auditoría financiera está desarrollado en las NIAs. En todas las NIAs, desde el grupo 100 hasta el grupo 800. Ya, todo esto, ¿cómo se hace? Está
en teoría, en norma, está ahí. La planificación, la ejecución y la comunicación del resultado está, pero en teoría. Entonces, han hecho eso, han debido ser en cuarto año, pura norma, pura norma, pero se sintetiza la teoría en esto. ¿Cómo se hace auditoría en estas fases, etapas? Son algo más grande. Ahora vamos a ver internamente qué se hace en cada etapa. Ya, ahora sí, como estamos haciendo el proceso de auditoría general, esto sale. Esto no vamos a ver. Ya, esto ya no vemos y solamente vamos a ver esa etapa. Tampoco esto va a salir. Esto, estas son las variantes, lo que les he dicho. Podríamos haber mantenido esa variante. mm, ¿Se acuerdan que he dibujado con... Ya vamos a mantener esa variante. Ya, vamos a mantener, hemos dicho que dependiendo del tipo de auditoría, puede tener estas variantes, informe preliminar, proceso de declaración, informe de cumplimiento. Esas variantes puede tener. Y entonces puede tener, estas son las etapas, las fases del proceso de auditoría propiamente dicho. Y todas estas etapas puede ser, depende del tipo de auditoría, puede ser para auditoría en este caso, por ejemplo, es auditoría de cumplimiento. Esto sería para auditoría de cumplimiento. Pegar. O fases del proceso de auditoría de cumplimiento con indicios de cumplimiento. Con, con indicios de responsabilidad, por ejemplo. También puede ser aplicable o auditoría forense. Entonces hay algunas variaciones que puede tener. Depende del tipo de auditoría, puede variar algo. Pero esto es lo que estamos haciendo, la propiamente dicho. Estamos haciendo solamente esta teoría. Ahora vamos a ver esa teoría en cómo se hace la auditoría en cada etapa. En cada etapa. Papeles de trabajo vamos a llevar en otro tema. Técnicas de auditoría desde compilación de evidencia y papeles de trabajo vamos a llevar en otro curso genérico igual. Esto es un curso genérico. Se supone que ya han entrado con estos conocimientos. Con estos conocimientos. Ahora vamos a ver la etapa de la planificación. La etapa de la planificación en grandes rasgos. ¿Cómo se hace la planificación? Este es un proceso. Este es el proceso de auditoría y este es un proceso que tiene muchas actividades. Tiene muchas actividades. Ahora, ¿cómo planificamos? ¿Cómo planificamos? Vamos a señalar algunas actividades importantes porque puede haber más tareas o más actividades. De manera general estamos enseñando ahora cómo se planifica. Lo primero, cuando estamos planificando, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la entidad. Y cuando aplicamos este, este proceso de auditoría, siempre tiene que estar, vamos a hacer aquí otra a ver, haremos aquí, pegar. Va a estar en función. Entonces, algunas actividades que se realizan, algunas actividades va a estar en función al tipo de auditoría que uno hace. Todo esto lo que se hace también puede estar enmarcado por tipo de auditoría que se hace. Entonces va a tener algunas variantes en cuanto a las actividades por tipo de auditoría. Ya, pero son genéricos a todos los tipos de auditoría. Esto es genérico. Entonces va a tener algunas variantes en esto. Mayor profundidad o menor profundidad va a tener en función del tipo de auditoría. Es decir, creo que aquí más bien tiene que venir esto aquí. Estas actividades van a tener mayor complejidad o menor complejidad en función al tipo de auditoría que estamos haciendo. Puede variar estas actividades y tareas un poco en relación al tipo de auditoría que estamos haciendo.
pero esto se hace genérico a todos los tipos de auditoría, sí. Ahora sí, tenemos aquí una actividad. Lo primero para hacer una auditoría es que tenemos que conocer a quién, al sujeto y el objeto de la auditoría. Esas dos cosas nos van a encaminar. Todo esto está en función entonces al sujeto y al objeto de la auditoría. ¿Dónde ponemos eso? Ya está en relación, entonces todo esto lo que vamos a ir haciendo estas actividades va a estar en función del sujeto y del objeto de la auditoría o el objetivo de la auditoría, objeto. ¿Qué estoy haciendo auditoría? Eso entonces, estas actividades van a variar, pero estamos viendo teoría general para todos los tipos de auditoría. Entonces, puede tener algunas variantes en función al tipo de auditoría que estamos haciendo, sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la entidad, conocer a la entidad. Tenemos que conocer a la entidad y tenemos que, ahí, al conocer la entidad, vamos a identificar las operaciones, vamos a establecer además, con anterioridad se establece lo que vamos a hacer y vamos al final determinar con esto el alcance de la auditoría. ¿Qué tipo de auditoría vamos a hacer? Pero conocimiento de la entidad es conocer a la entidad y en función al tipo de auditoría vamos a conocer a la entidad, al objeto, al objetivo, vamos a conocer. Entonces, todo este conocimiento está en función a eso. O sea, no es que tenemos que conocer todo. Si estamos haciendo auditoría financiera, vamos a tomar conocimiento de las cosas más importantes relacionadas a los estados financieros. Si estamos haciendo una auditoría operativa, vamos a conocer más cosas relacionadas a la operación. Si estamos haciendo una auditoría de cumplimiento, vamos a tomar conocimiento más relacionados sobre un proceso, sobre una contratación, sobre un hecho, sobre una actividad. Y así hacemos auditoría forense igual, enfocado a ese hecho. Entonces, eso lo tenemos que ir delimitando, eso vamos a ir viendo ya desarrollando este punto. Después de que conozcamos todo y establezcamos ya qué vamos a hacer con precisión, qué operación, tenemos que llegar. Entonces, decimos, vamos a hacer auditoría financiera, auditoría operativa, vamos a hacer auditoría operativa. Ya tenemos ya hemos llegado a la operación. Esta operación vamos a hacer. Entonces, ya hemos hecho toda la parte del conocimiento de la institución y hemos llegado, ya está definido, es la operación que vamos a realizar, la auditoría. Entonces ya conozco al sujeto y el tipo de auditoría, entonces ahora lo que tengo que hacer es conocer la operación. Ya paso más específicamente y ya no a conocer toda la institución, sino solamente está relacionado al objeto de la auditoría. Entonces ya establezco en esta parte, ya está definido el objeto, tengo que identificar la operación, entonces lo que tengo que hacer el siguiente paso, el paso número 2 es conocer esta operación. Y ahí al conocer es conocer cómo funciona, cómo se hace, y también tenemos que identificar sus controles. Controles internos, esto llamamos. Controles internos. Esto es lo que tenemos que conocer. Primero, cómo opera, cómo funciona, y para eso hemos hecho manual de procesos y procedimientos. Para eso hemos hecho. Pero ojo, que puede ser que algo que estamos en auditoría no está en proceso. ¿El auditor lo puede armar el proceso? Sí. ¿El auditor lo puede armar ese proceso? Sí. Entonces ya nos enfocamos ya a conocer más, con más exactitud. La norma nos está diciendo, les voy a decir por qué se hace esa evaluación del control interno, es para definir el enfoque de auditoría. Ya, si está funcionando bien las cosas, si está funcionando bien una operación, probablemente voy a hacer menos pruebas o voy a revisar menos cantidad. ¿Por qué? Porque ya está funcionando bien las cosas. Depende de lo que quiero probar. Voy a hacer más o menos pruebas y eso significa el enfoque de auditoría. En función de este control interno hay ciertas reglitas que se hacen. Paso número dos, después que ya identifico los controles, después de que identifico los controles, dice, debería identificar los riesgos. En esta operación, ¿qué riesgos hay? Y eso hay que saber teoría de riesgos. Teoría de riesgos hay que saber. Entonces, una vez que identificamos estos riesgos,
En función de esto, vamos a definir nuestro enfoque de auditoría, pero lo que estamos haciendo es conocer la operación en términos de control y en términos de riesgos. Porque en función de esto, voy a decir qué tipo de procedimientos voy a hacer y cuánto voy a revisar. Esto me va a determinar. Si hay mayores riesgos, probablemente tengo que hacer más pruebas. Si hay menores riesgos, probablemente haga menos pruebas. Si hay buenos controles, voy a hacer menos pruebas o menos procedimientos. O me va a definir el tipo de procedimiento. Entonces, hago este paso, identifico el número 3, valoro los riesgos y en función de todo esto, de haber conocido a la institución y de haber conocido la operación, ahora ya puedo decir, ahora, ¿cómo voy a hacer la auditoría? Voy a definir mi estrategia de la auditoría y el enfoque de la auditoría, el paso número 4, es establecer cómo voy a hacer la auditoría o el enfoque de la auditoría. Es la estrategia de la auditoría. La estrategia de la auditoría. Vamos a ver estos puntos más desarrollados, estos 4 puntos. Definimos el enfoque de la auditoría y pasamos al programa de auditoría. Con toda esta información, producto de toda esta etapa, producto de esta etapa, vamos a sacar un producto en versión informe, debidamente documentado, y eso llamamos el MPA. Y también se va a conformar el legajo de planificación, donde van a estar todos los respaldos de lo que hemos hecho en esta etapa. No estamos viendo todavía qué se respalda, qué no se respalda, y ahí es otra norma y son otras cosas técnicas que vamos a llevar. Entonces, así se planifica. Al final, determinamos cómo vamos a hacer la auditoría. Para eso planificamos. ¿Cómo vamos a hacer la auditoría? Y ahora sí, vean que una parte de la evaluación del control interno, una parte de la planificación es la evaluación del control interno y se lo ha sacado en norma. Se lo ha separado como norma. Pero es parte de la planificación, es parte de la planificación, es parte de la planificación. Ahora sí, veamos esto es más para auditoría forense. Esto es más para auditoría forense, lo vamos a eliminar. Para auditoría forense. Ahora sí vamos un poquito adelantándonos. En cada etapa de auditoría se conforman legajos, lo que le estaba diciendo. Aquí el legajo de programación o planificación, en la ejecución legajo de ejecución y en la comunicación legajo de comunicación, es decir, en carpetas separadas se va juntando toda la evidencia que consigue el auditor durante el proceso de la auditoría. Esto no debería estar, tal vez podríamos haberlo sacado. Ahora sí, continuamos. ¿Para qué planificamos? Vamos a responder una pregunta. ¿Para qué se planifica la auditoría? Para alcanzar los objetivos de auditoría de manera eficiente. Quiero hacer una auditoría sobre los estados financieros, ese es mi objetivo. Quiero hacer una auditoría operativa sobre una operación, sobre el desempeño de una operación, ese es mi objetivo. Quiero hacer una auditoría sobre el cumplimiento de normativas de un proceso de contratación, ese es mi objetivo. Y a eso tengo que apuntar, toda mi auditoría tiene que apuntar a ese objetivo. No nos podemos ir por las ramas. Ni yo les puedo contar muchas anécdotas. Hubiera querido trabajar más tiempo. He trabajado no quiero hablar, no es que trate de hablar mal para nadie, ya, pero he trabajado, ¿qué me dice para alcanzar los objetivos? Esto, básico, regla básica, básica de planificación. Y no voy a decir ni siquiera la firma. He trabajado un tiempo con un gerente de una firma importante, que había trabajado 20 años en la firma. Y yo les digo, se cree muy X-Men. Se cree muy X-Men. Y les voy a decir, las firmas privadas hacen más auditoría financiera. Son especialistas en auditoría financiera, pero en el sector público se hace bien normativo. Y encima tenemos control más. Tenemos bastante control. Entonces, todo el proceso de la auditoría tiene que estar enmarcado al objeto de la auditoría. O sea, yo no puedo salirme de ese objeto y revisar cosas que no están
relacionados al objeto de la auditoría. Y he visto en muchos casos, no solamente este gerente, que se salía del objeto de la auditoría y terminabas revisando otras cosas que no están parte del objeto de la auditoría. Y eso creo que no es trabajar muy técnicamente. Es querer mostrar más observaciones, pero que no están relacionadas al objeto de la auditoría. Pero a ese nivel llegamos. Y si no nos encaminamos al objeto, el trabajo nunca va a ser de calidad. Yo más bien podría decir, para qué hacemos las etapas de la auditoría? Y así dice las normas. ¿Para qué tenemos que cumplir todas esas actividades? Lo que buscamos es calidad, calidad. Lo que busca es mejorar, ayudar a mejorar, mejora. Y ese es el objetivo. En la medida cuánto mejoremos a una organización, cuánto ayudamos a mejorar, estamos hablando de calidad de la auditoría. Y ojo, que se habla bastante de la calidad, pero yo tengo mis propios conceptos. Esto lo que estoy manifestando es mi experiencia. Les he dicho, yo no les voy a hablar pura norma. Yo les voy a hablar parte de mi conocimiento, parte de mi experiencia y eso les estoy explicando. Pero esto está armado en teoría así. Entonces, ¿para qué planificamos? Para lograr el objetivo. Ya tenemos que saber cuál es el objetivo de una auditoría. Hemos dicho que ¿qué actividades vamos a hacer? Conocimiento, entendimiento de la entidad, evaluación del control interno, identificación de riesgos, definimos el enfoque de auditoría y hacemos el programa de auditoría, conformamos el equipo de auditoría, hacemos un cronograma de actividades y con todo esto hacemos el MPA. Son actividades genéricas, hay más actividades. Y depende también del tipo de auditorías, va a haber más actividades, menos actividades. Un análisis financiero, por ejemplo, no nos sirve para auditoría operativa, pero sí para conocimiento y entendimiento de la entidad, sí nos sirve para una auditoría financiera. Entonces, esas son las actividades que se realizan en la planificación. Un poco estamos repitiendo de la anterior diapositiva. Ahora sí, cuando hablamos del conocimiento de la entidad, hasta vamos a ir entrando un poquito más. Cuando hablamos de conocimiento de la entidad, estamos hablando de conocer, una parte es conocer las normas relacionadas a la entidad, relacionados a la entidad y al objeto de la auditoría. Esto les he dicho que todas las actividades que se realizan durante el proceso de la auditoría tienen que estar relacionado a la entidad y lo más importante, al objeto de la auditoría. Eso no significa que yo tengo que conocer todo de la organización, todas las operaciones que se realizan, no es así, nunca terminaríamos. Por eso es que se establece un objetivo y tenemos que enfocarnos a ese objetivo. Pero hay cosas que debemos genéricamente conocer a la entidad, a la empresa, a la entidad. Y entre estos, cuando hablamos de algunas normas, lo primero que tenemos que conocer es qué hace la organización, qué hace la entidad, a qué se dedica. Y todo depende, ¿no? Si eres auditor externo, es muy diferente tu análisis y tu alcance. Si eres auditor interno, es muy diferente también, porque el auditor interno ya conoce todas esas actividades ya los conoce. Entonces depende del enfoque si estás como auditor externo o auditor interno, amplía el alcance de esta parte, es un poco diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué hace y eso está en el Estatuto Orgánico de Creación, Ley de Creación, Decreto Supremo, en este caso en sector público. Pero en una empresa está el estatuto orgánico. ¿Para qué se ha conformado esta organización, una empresa o una entidad? Ahí se está estableciendo el fin. Y las auditorías modernas no tenemos que separarnos, tenemos que darnos cuál es el fin. Eso va a ser el futuro de las auditorías, que todo lo que hace una organización tiene que estar relacionado, encaminado a lo que hace. Y así se está hablando un poco la teoría moderna de muchas cosas, se está hablando a lo que tiene que hacer, no es gastar por gastar o hacer por hacer. Si estoy haciendo una auditoría relacionado a seguridad social, tengo que saber todas las normas relacionadas a ese tipo de entidad. Si estoy haciendo un banco, tengo que saber normativas relacionadas a bancos. Si estoy haciendo de telecomunicaciones, normativa telecomunicaciones.
Si estoy haciendo una auditoría a una entidad de seguridad social, tengo que saber todas no todas, las más importantes y las que están relacionados con el tipo de auditoría, con el objeto de la auditoría. Tengo que conocer esa normativa. Pero tengo que seguir conociendo, si es sector público, tengo que conocer la Ley 78. Pero esto en un privado, ¿necesito conocer la Ley 78? No, no necesito conocer. Otras normas legales, todas las normas que estén relacionadas, pero eso no significa que estemos revisando 100 normas, 200 normas, no. Ya en versión pública, auditoría financiera, si estamos haciendo una auditoría financiera, hay que conocer la ley financiera. Hay que conocer normas de administración de los sistemas. Y hasta aquí es sector público. Sector privado, las normas que estén relacionadas al sujeto y al objeto de la auditoría. Pero, ¿qué otras cosas importantes que se debe hacer prácticamente casi a todos los tipos de auditoría? Conocer, no dominar todo. Esto va, tenemos que conocer el manual de procesos y procedimientos y cómo está organizada una institución. Y esto justamente hemos hecho cómo está organizado, ahí sabemos qué tiene que hacer, qué hace, qué actividades administrativas, sustantivas y qué procedimientos tiene. Y depende del tipo de auditoría, vamos a conocer la misión, visión. Hemos visto POA. POA. Se debería conocer hasta para auditoría financiera, sí se debería conocer. El PI también se debería conocer y el presupuesto, pero el presupuesto es más para auditoría financiera. El PI también debería conocerse, sí, porque ahí está encaminado la organización. Ya, entonces el auditor tiene que conocer todas esas cosas. En auditoría financiera vamos a hacer análisis de estados financieros, en auditoría operativa no. Toda la norma genérica se lo ha hecho para auditoría financiera. Lo que le estoy hablando de todo ese proceso genérico, se lo ha hecho para la auditoría financiera y de la auditoría financiera se han hecho las de los demás tipos de auditoría o específico. Entonces, cada auditoría ya tiene su particularidad. ¿Esto se lo va a hacer en auditoría operativa? No, pero en una auditoría financiera sí. Después, ¿qué tenemos que identificar? Los procesos operativos que están relacionados al objeto de auditoría, porque al fin y al cabo revisamos procesos, procedimientos, operaciones. Les he hablado, ¿no? Procesos, operaciones, procedimientos, actividades. Ya tenemos que llegar a identificar eso que está relacionado con el objeto de la auditoría y otros aspectos que están relacionados nuevamente al sujeto y al objeto de la auditoría. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llegando a conocer a la entidad, pero ese conocimiento no es ilimitado, por eso que tiene que estar enfocado al objeto de auditoría, porque no podemos perder mucho tiempo tampoco. Y aquí está la diapositiva, dice, tiene que estar esto en función al sujeto y al objeto o al tipo de auditoría que estamos haciendo. Y todo esto tiene que estar documentado en papeles de trabajo. Todo esto tiene que estar documentado en papeles de trabajo. Y no es tema de cantidad, por si acaso. No es que preparemos y saquemos fotocopia de todo el estatuto, saquemos fotocopia de todo el Código de Seguridad Social, saquemos fotocopia de la Ley 178, saquemos fotocopia de esta norma, saquemos de esto, saquemos fotocopia del manual y procesos, saquemos fotocopia y ya tenemos 1000 hojas a 2000 hojas, y en eso no consiste la auditoría. En otro tema vamos a ver qué se debería sustentar, qué se debería respaldar, cuánto en cantidad y cuánto en calidad. Y eso también es criterio de juicio profesional. Pero estos son los pasos genéricos que se hacen a todo tipo de auditoría, a todo tipo de auditoría. Ahora, seguimos. Hemos dicho el paso número 2, evaluación del control interno. La norma nos señala que tenemos que hacer evaluación del control interno, pero es una actividad de la planificación. ¿Y para qué evaluamos el control interno? Ojo, esto sale de toda una teoría. En auditoría operativa probablemente no voy a repetir o no voy a hacer otro tema relacionado al marco técnico del control interno, porque nos vamos a enfocar solamente, a ver, si es que veo conveniente que debe entrar, vamos a meter. Porque para hacer esto tenemos que conocer la teoría de control interno, la teoría de control interno.
Y esa teoría de control interno hay que saberlo aplicar a la auditoría. Ya, y ustedes ya conocen, en cuarto año han hecho esto, han debido llevar por lo menos medio año puro control interno, ya puro control interno. Entonces, ¿para qué hacemos en la auditoría? Ahora, la respuesta, ¿para qué hacemos en la auditoría la evaluación del control interno y qué hacemos en la auditoría? Ya, primero es para conocer el proceso, cómo funciona. El dibujo que les hago, que les hacía esto en pizarra, es este dibujo. Es un proceso, es una operación, y ustedes también han expuesto algunos procesos, algunas operaciones. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que ahora ya conozco a la entidad, ahora ya identifico las operaciones, ahora tengo que conocer estas operaciones. ¿Y esto dónde debería estar? En el manual en el manual de procesos y procedimientos. Eso no significa que revise todo el manual de procesos y procedimientos, sino las operaciones que están relacionadas con el objeto de la auditoría. Primero es para conocer y después tengo que evaluar qué controles tiene, pero siempre de esta operación. Y en función al tipo de auditoría, al objeto de auditoría, porque los objetivos de conocer, de evaluar el control interno puede variar por tipo de auditoría. Entonces, siempre todo es objetivo, todo es objetivo. Yo no puedo desviar, estoy haciendo una auditoría operativa y no me puedo desviar por objetivos financieros. O si estoy haciendo una auditoría financiera, no desviarme en temas de cumplimiento, en temas de eficacia, de eficiencia, no tiene mucho sentido, porque estuviéramos mezclando todo. Y cuando decimos evaluar el control interno, significa conocer el proceso, identificar los controles. Acá hay un control, aquí hay un control, aquí hay un control, los más importantes. Eso ya es juicio y criterio del auditor, porque yo puedo encontrar aquí 20 controles y algunos controles no son, puede haber, eso ya es parte de la experiencia del auditor, puede ser que tenemos 3 controles importantes y nos interesa esos 3 controles, probar, para ver si la operación funciona o no funciona. Entonces, la segunda fase es probar el funcionamiento de esos controles y para eso se hace pruebas de cumplimiento. Vean que esta parte se lo tiene que hacer en la etapa de planificación. La evaluación del control interno en esta etapa de la planificación. Entonces voy a verificar si estos controles depende en cuál es mi objetivo y cuánto de prueba voy a hacer. Aquí también hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Muchos prefieren hacer pruebas de cumplimiento y en base a eso opinar. Pero ojo, ahí estuvieras viendo solamente funcionamiento, no estuvieras probando otra cosa. No estuvieras probando. Por eso siempre en cada cosa tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué quiero probar? No es lo que sea. Por eso les digo, mis 20 años he visto que la mayor parte de los auditores hacen cantidad, no calidad. Todo el tiempo objeto, objetivo, objeto, objetivo. Y ahí vas a tener al final, vas a tener un buen resultado si te encaminas como dice la teoría, como dice la teoría. Entonces, tenemos que identificamos los controles y después vemos si están funcionando los controles internos y eso se llaman a través de pruebas de cumplimiento. ¿Cuánto hacer? ¿Cuántas pruebas hacer? Depende de lo que estoy probando. Y todo el tiempo en la norma, en todas las normas internacionales, nacionales, especialmente las internacionales, se habla de juicio y criterio profesional. ¿Qué quiere decir? Que está en función de la experiencia del auditor. No hay una regla para decir cuánto, sino ya es el criterio profesional y la experiencia del auditor. Yo en lo personal, que depende de qué estamos probando, esto no debería ser mucha cantidad, depende de lo que estás probando. Podría ser hasta con 5 casos que tú puedas hacer o aplicas teoría de muestreo, pero no tiene sentido aplicar tanto para, si estás evaluando puro control interno, tal vez vas a aplicar teoría de muestreo, pero solamente es para determinar tu enfoque de auditoría, con 5 casos suficiente si el objetivo es para establecer si está funcionando una operación, suficiente podría ser solamente como prueba de recorrido, que se cumple o no se cumple.
Y eso llamamos pruebas de cumplimiento, pero eso está en función. ¿Cómo se hace esta evaluación del control interno? Se lo puede hacer el funcionamiento. mm, el funcionamiento se lo hace normalmente con pruebas de cumplimiento, esto no es. Pero ¿cómo evalúa este control interno? Hay técnicas. ¿Cómo evalúo? Técnicas. Puedo hacer encuestas, puedo hacer narrativos y puedo hacer flujogramas. Creo que la técnica que podría ser más sencillo, más fácil de entender, creo que es el de flujogramas. Y ustedes han ido aprendiendo esto. Esto lo podemos plasmar en términos de encuestas, sí se puede plasmar. Así como le estoy explicando esto, lo tenemos que plasmar en encuesta. Y para eso también tiene que conocer la operación el auditor antes de hacer la encuesta. Puedes ser narrativo, ir a preguntar cómo funciona la operación, sí. Puedes combinar técnicas, sí. Y esa teoría de control interno tiene todo un marco técnico del control interno. O sea, para esto hay que conocer, aumentaremos aquí. Para esto hay que conocer el marco técnico del control interno. Y este es el marco. Para eso hay que conocer el marco técnico del control interno. Y eso es toda la teoría de control interno, lo que llamamos conocer la teoría. Eso tendríamos que aplicar. Esto vamos a la auditoría y ya les voy a explicar hoy día cómo aplicamos. ¿Cómo aplicamos? Vamos a hacer una diapositiva. Debo tener en otras diapositivas, pero lo vamos a hacer. Marco técnico del control interno. Hay que conocer esta teoría. Ya, pero aquí vamos a entrar, haremos esa parte. Tengo alguna otra diapositiva que podríamos sacar directamente imágenes. Vamos a ver ahorita. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer esto, el marco técnico. Y aquí quiero aclarar qué es lo que qué es lo que tenemos que revisar. ¿Qué se revisa en qué se revisa en la auditoría? ¿Qué se revisa en la evaluación del control interno? ¿Qué revisamos? Todo esto vamos a eliminar. Esto también no debería entrar esto. ¿Qué revisamos en la evaluación del control interno? Para la evaluación del control interno deberíamos conocer este marco técnico. Conocer este marco técnico. Este marco técnico, a esto llamamos, a este marco lo podemos llamar sistema de control interno. O sea, en pocas palabras, este marco de control interno se tiene que implementar dentro de una organización. Dentro de una organización debería implementarse. Esto lo podemos sacar, ¿no? Y directamente podemos poner evaluación del control interno. Para que nos entre el dibujo y entendamos cómo lo vamos a revisar. Entonces, para la evaluación del control interno tenemos que conocer un poco lo que es ese marco técnico que tiene que estar implementado en una organización, en una entidad. Ahora, ¿cómo hacemos los dibujos? Estos dibujitos, aquí tenemos una raya y insertar, círculo, y ya, ahorita la vamos a juntar. De nuevo insertar. A ver, ¿qué significa? Les he hecho hartas veces este dibujo. ¿Qué significa esto? Lo vamos a agrupar. Ay, miércoles. ¿Qué significa esto? ¿Alguien puede encender su micrófono? ¿Ya qué significa esto? Dentro de una organización hay muchos. Ay, Es una operación. correcto.
Y en una organización, ¿cuántas operaciones hay? Hay muchas, ¿no? Sí, licenciado. Ya, un ratito voy a copiar. Entonces, dentro de una, todo funciona con operaciones. Ahí está, vamos a tener varias operaciones. Ahí, pegar. Entonces, en una organización hay N operaciones. Y en eso hemos enfocado bastante las clases, ¿no? Toda esta parte hemos ido enfocando. Entonces hay todo un conjunto de operaciones. Y en este conjunto de operaciones tiene que estar inmerso esto. ¿Esto qué es lo que hace? Esta teoría, todo este marco técnico, implementar en esto, lo que busca es garantizar los objetivos, el cumplimiento de objetivos. Entonces, lo que busca es garantizar, esto lo que busca es, el logro de los objetivos. O sea, si implementamos todo este marco técnico de control, lo que se busca es el logro de objetivos. Reduces los riesgos y lo que estás buscando con esto, implementar todo este marco técnico dentro de la organización, toda esta teoría, introducirlos a cada operación y a toda la organización, es para que la institución logre eficientemente los objetivos. Así funciona el marco técnico de control interno en una entidad. Y cuando hacemos una auditoría, ¿qué debemos revisar? Cuando hacemos una auditoría, ahora vamos a hacer acá, cuando hacemos una auditoría, ¿qué revisamos? Cuando hacemos una auditoría, ¿qué vamos a revisar? Dice, tenemos que evaluar el control interno. Pero ojo, a todo esto podemos llamarlo sistema de control interno. A todo esto, a todo el control que se implementa dentro de una organización, podemos llamar sistema de control interno, o se llama el sistema de control interno. Y cuando hacemos una auditoría, no vamos a revisar ese sistema de control interno. Vamos a revisar, vamos a revisar solamente una parte de, ¿dónde se ha ido? Solamente tenemos que revisar una parte de ese control. No vamos a revisar todo. Cuando hacemos auditoría, entonces, tenemos que aplicar esta teoría, tenemos que conocer, aplicamos esta teoría para revisar a la organización. Ahora sí, tratemos de agrupar. Y cuando hacemos una auditoría, en base a la teoría que hemos aprendido, ya, vamos a hacer este dibujo así, control C y control V. Entonces, en base a esa teoría que tenemos que aplicar, tenemos que conocer esa teoría, pero tenemos que enfocarlo a la auditoría. ¿Y eso qué significa? Revisar, revisar una o más operaciones, aunque sea auditoría financiera. ¿Dónde está este? Y lo vamos a quitar. Sin relleno. Y estas líneas que sea azul. Entonces he dicho, en la fase del conocimiento y entendimiento de la organización y el alcance, determinamos las operaciones que vamos a realizar. Listo, ya está. Solamente vamos a revisar una parte del control o de la empresa y no el todo. Entonces,
Cuando evaluamos el control interno, evaluamos solamente unas, solamente se va a ir evaluando esto, una parte del control, pero considerando este marco técnico. Este marco técnico, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control interno, información y comunicación y supervisión. Así como marco técnico, no he visto empresa pública ni privada en Bolivia que implemente esto dentro de una organización. No implementa como marco técnico. ¿Existe controles? Sí existen controles. ¿Existe manual de procesos y procedimientos? Sí existe. Pero que se lo haya introducido toda esa teoría como un sistema a una entidad, no. Entonces existen operaciones y existe control. Y lo que se tiene que evaluar en la auditoría es esto. Los controles internos, tenemos que evaluar los controles internos relacionados a las operaciones y al objeto de la auditoría. Entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúa copiar, y aquí vamos a resumir. Se, mm, se evalúa, le evalúa los controles internos relacionados al objeto de auditoría. Objeto de auditoría. Auditoría en base al marco técnico, técnico del control interno, porque así debería aplicarse. 16. Esta es la operación. Entonces se evalúa los controles internos relacionados al objeto de la auditoría, coma, en base al marco técnico del control interno. Eso es lo que se hace. Entonces tenemos que conocer el marco técnico y tenemos que saber aplicar a la auditoría. ¿Eso qué significa? Que vamos a revisar los controles internos que están relacionados a la operación en base a la teoría del control interno que hemos aprendido. O sea, esta parte de la teoría no vamos a ver si hacemos una clase. Hacemos una clase, el marco técnico del control interno. Entonces, tienes que conocer. Eso se hace, esa es la evaluación del control interno en una auditoría. ¿Está entendido, no? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y podemos introducir una diapositiva más para terminar esto, ya que tenemos tiempo. Vamos a introducir, a ver qué, ya. Cuando aplicamos este marco técnico, ojo que no estamos haciendo auditoría al sistema de control interno, a los controles internos relacionados, no estamos haciendo los componentes. Y muchos auditores hacen evaluación del control interno a los componentes del control interno. Si no existe el sistema de control interno en una organización, ¿cómo pueden ser los componentes? No puede ser. No debería ser y ese no es el objeto de la auditoría. Entonces partimos de este marco técnico del control interno, este marco del control interno. Vamos a, ¿con cuál hacemos el dibujo? ¿Con cuál hacemos el dibujo? Podemos ser con este. Cuando evaluamos y en la auditoría, necesito el título. Y cuando evaluamos, entonces, en la auditoría vamos a evaluar esto, pero dice que tengo que revisar estos componentes. Tengo que revisar estos componentes en la auditoría. Ahora, ¿cómo lo reviso? ¿Cómo lo mezclo? Que esto tengo que revisar en la auditoría, en esta operación. ¿Cómo funciona? Ya. Después vamos a hacer al último el ambiente de control. Cuando tratemos de hacer, vamos a introducir, copiar.
¿Qué debe ser entonces el auditor? Y aquí vamos a establecer controles internos. Vamos a bajar a 14 y que sea ya de azul. Ya, entonces tenemos, les he dicho que cómo debería funcionar o cómo funciona dentro de una operación. Cuando se construye un manual de procesos, se debería identificar controles. O sea, esto está en base a controles. Esto está en base a controles. O sea, en el fondo, un proceso lleva controles. Entonces, un proceso lleva controles. Y cuando se diseña en una operación, se tienen que diseñar esos controles. Se tiene que diseñar esos controles. Ahí la organización está aplicando un componente, el componente 2. El componente 2. Después dice, se tiene que identificar riesgos. Se tiene que identificar riesgos. El segundo componente, se tiene que identificar y eso la organización tiene que identificar esos riesgos cuando diseña sus operaciones. Cuando diseña sus operaciones, pero no se diseña en función de lo que le estoy diciendo. Aquí vamos a identificar un riesgo, digamos. Aquí identificamos un riesgo. Depende del tipo de auditoría, también se identifican los riesgos. No es que es genérico para todos. Riesgo y aquí también otro riesgo, digamos, ya SUFI. Ya depende qué operaciones. Hasta ahí cuando hablamos cuando hablamos de implementar ese marco técnico de auditoría, ¿qué significa? Que la institución diseñar, implementar, tiene que implementar diseño, implementación, ya no me acuerdo si es funcionamiento y tiene que supervisar o retroalimentar, supervisar. Esto significa diseñar. ¿Y a qué es lo que hace entonces cuando hablamos de este marco técnico? Tiene que diseñar, implementar los controles, poner en funcionamiento y supervisar. ¿Esto dónde tiene que diseñar? Esto tiene que diseñar en estas operaciones. O sea, al final una organización trabaja con pura operaciones. ¿Qué quiere decir? Que toda esta teoría lo tiene que diseñar en dónde? En el manual de procesos. Hasta ahí hemos visto el 2, el 3. Y dentro de estos procesos tienen que haber controles relacionados a la información y comunicación. Relacionados a la información y comunicación. Y dentro de este mismo proceso tiene que haber controles internos relacionados a la supervisión de esta operación. Y ahí puede haber supervisión dentro del proceso o fuera del proceso. Entonces, prácticamente en esto que estamos haciendo 4 componentes. O sea, cuando diseñan, aquí estamos viendo 4 componentes. El 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, estos 4 componentes tienen que estar cuando se diseña esto. O sea, tienen que estar enfocados de esa manera. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un componente que no está dentro de esta operación. No está dentro de esta operación. Y es el componente 1, ambiente de control.
Y el ambiente de control está relacionado a la filosofía de la administración, a la ética, a la administración estratégica, a la unidad de auditoría interna, a la autoridad que tienen dentro de la organización, a todos los, a todas las variables que están relacionados al ambiente de control dentro de una organización, a la organización, a la coordinación. Y eso no está, está formalizado en algunos manuales, sí está formalizado en algunos manuales y algunas cosas no están formalizadas, es parte de la organización. Y eso no está aquí en este proceso. Entonces, ¿qué tenemos que, qué nos faltaría revisar aparte? Hemos dicho que revisamos la operación. Estamos diciendo que revisamos, al revisar la operación, estamos revisando parte del control interno, pero nos faltaría el ambiente de control. Y cuando revisamos el ambiente de control, lo más ideal sería hacer un cuestionario. Lo más conveniente probablemente sería hacer un cuestionario. Hacer un cuestionario sobre el ambiente de control. Aquí está el ambiente de control. Justo decía ambiente de control. Pero el ambiente de control también relacionado al objeto de la auditoría. Relacionado, relacionado al objeto de la auditoría. Entonces, la teoría nos dice, y van a ver en todo lo que es auditoría cuando hablamos de la evaluación del control interno, te dice estos componentes. Entonces, ¿qué estamos revisando? Estamos revisando el control interno relacionado al objeto de la auditoría, sí. Estamos revisando la operación, control interno, si hay información, qué información genera esta operación, qué controles internos relacionados a supervisión hay en esa operación, y además estamos revisando el ambiente de control interno relacionado a esta operación o al objeto de la auditoría. Y eso es lo que se revisa en una auditoría. No se revisa todo el componente, no. Estás revisando los componentes, pero dentro de una operación. No estás revisando, la auditoría no es revisar, espérenme un rato, la auditoría no es revisar este sistema o este diseño. Pero en muchas auditorías ponen revisión de esto y que no está nada relacionado al objeto de la auditoría. En conclusión, ¿han evaluado algo? No, nada. Ya creo que, no sé, ustedes son los que... ya, vean, estamos haciendo diapositivas y por eso hubiera querido algunas cosas hacer en pizarra, ¿no? Pero hay una ventaja también de que yo puedo disponer de más material al momento de construir al momento de construir, dejar de presentar. Ahora encendemos cámaras los últimos 2 minutos, si han asistido. ¿Y a cuánto estamos? 76. 76, 75 personas. Vamos a hacer la asistencia. Y a los que les falta exponer, no se preocupen. Les voy a calificar de su trabajo. Uno de estos días me voy a sentar a revisar ya todos los trabajos y a pasar las notas. Un ratito, encendemos. Asistencia, clase, auditoría operativa, 21 de mayo del 2026. Guardar como. ¿Alguna pregunta por si acaso mientras tanto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces yo preguntaré, pues, docencia, auditoría operativa, asistencia, clase auditoría operativa, 21. 21 de mayo 2026. Listo, ya está la asistencia. Estaban, que recién han entrado otros, 80 estudiantes. Solamente en la parte final entraron, no sé qué.
o tal vez por su internet, ¿no? Salen y entran. Ah, hoy día hemos visto esas etapas de la auditoría. ¿Cuántas etapas hay? A ver, alguien, un voluntario, o si no pregunto. ¿Cuántas etapas tiene la auditoría? Tres etapas, licenciado. Muy bien, si no va a señalar con sus manos así. Tres etapas. Y ahí hemos visto dos actividades. Conocimiento de la entidad y estamos viendo la segunda actividad que es la evaluación del control interno. Y les he explicado cómo se evalúa el control interno o qué se evalúa del control interno en una auditoría. Y eso vamos a verlo normativamente. Ustedes han visto ya pura norma NIAS. Ya la 315 han debido ver, la 315 en auditoría financiera. Esos son expertos, son los auditores en ver pura norma, pero yo estoy explicando en facilito y hemos construido dos diapositivas. Y ahí eso lo van a ver de aquí. Ustedes son los que pasan con varios docentes y ustedes ven parte de la metodología de muchos docentes. Pero ustedes cuando lean ahora, cuando vuelvan a leer esa parte, van a ver qué dice. Evaluación del control interno relacionado al objeto de la auditoría, considerando el marco técnico del control interno. Se les es resumido en cuadrito. Y eso es lo que dice la norma. Ya jóvenes, a ver, el ultimito, probablemente voy a entrar yo a cirugía y esté con baja médica. Por eso he querido seguir pasando, si voy a hacer tal vez algunos videos para que vayamos a... Yo también no hubiera querido entrar a cirugía. Quieren reconstruir la rodilla, dice. Ya a estas alturas del partido ya. Y seguramente el día martes no voy a poder entrar a clases porque voy a estar recién salidito, medio con anestesia todavía. A no ser que me desanime este fin de semana. Ya, cualquier cosa yo voy a dejar igual videos, tutoriales para que sigamos avanzando, pero ya hemos empezado con este proceso de auditoría. Tengo otro video para terminar el proceso de la auditoría. Con ustedes estoy armando un proceso genérico. Es que yo más que todo dictaba forense, dictaba gubernamental, ya estaba dirigido a eso. Ya, examen teníamos que dar el próximo jueves, si no me equivoco. Mientras no sea, mientras sea virtual, no tiene sentido dar examen. Podríamos dar también virtual, tal vez. Pero lo más aconsejable es dar presencial, porque que no tengan ayuda de los textos, de la computadora, inteligencia artificial, hola, no sé, y varias cosas que podrían tener de ayuda. Entonces, si es, si vamos a seguir en la virtualidad, se suspende el examen hasta que regresemos a la presencialidad. Yo voy a estar un buen tiempo, probablemente con baja médica, pero eso es, será unas dos o clases que tal vez no pueda asistir. Después, para no perjudicarnos, vamos a continuar con clases virtuales y espero que me den la opción también en la dirección de carrera y el decano que me den clases virtuales durante todo mi proceso de recuperación. Tiene algunas ventajitas la clase virtual, pero también tiene desventajas. Hoy día yo he podido construir más fácil mis diapositivas o como si fuera clase en la pizarra. Sí, porque tengo mucho material en mi computadora. Entonces puedo agarrar una teoría, puedo llevar una diapositiva, algunas cosas y lo puedo ir pegando. Ya, veré, es cierto, son 2 meses que estuviera con clases virtuales. Así que vamos a empezar a hacer clases virtuales y todo desde la computadora, porque yo no voy a poder caminar durante 2 meses y tal vez un mes más en proceso de recuperación. Estamos hablando de junio, julio, agosto. De alguna forma vamos a tener que dar un examen mínimamente, hasta ahí. Puedo mandar a alguien para que les tome examen, ¿no? Controladores. Ya, y así más o menos nos vamos a organizar. Sí me preocupa 2 meses abandonar, ¿no? En tema de examen. Lo ideal hubiera sido que demos por lo menos un examen para después, dar, pero ya con muletas ir a dictar clases, imposible, ¿no? Igual tendría que irme a sentar y poner data y exponerles de data. Yo creo que van a entender las autoridades, pues yo no estoy tampoco tan animado de, de la cirugía. No sé si quedaré mejor o quedaré
Bueno, supongo que así como uno sabe su trabajo, se supone que el resto de los profesionales también saben su trabajo. Cualquier cosa les voy a comunicar. Ya al día martes es muy probable que no pasemos o voy a dejar encargo a alguien para que se haga todo el link y pueda dejar videos avance. Y ahí tengo hartas grabaciones, hartos videos y eso podemos ir avanzando, no irnos perjudicando. Ya entonces, los que no han expuesto, yo voy a revisar sus trabajos. Y en todo este tiempo tengo que ir revisando los trabajos, el trabajo que han hecho en grupo. Y si yo no puedo ir a dar examen también presencial, vamos a tener que dar virtual, pues. Vamos a tener que dar virtual, pero hecho la ley, hecho la trampa. Yo sé que son ustedes vivos para eso. Y bueno, hay formas también de hacer exámenes. Ya jóvenes, nos vemos hasta el próximo martes, no sé si nos vemos, o el próximo jueves. Espero ya estar, por lo menos una semana tal vez no voy a estar en clases. Pero voy a tratar de dejar videos, ya para ir avanzando, y voy a ir viendo también los trabajos que tenemos que ir avanzando y la teoría que tenemos que ir avanzando. Ya jóvenes, nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao, nos vemos. Luego dice que todo Hola, salga bien. licenciado. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, licenciado. licenciado. Que le vaya, licenciado, que le vaya bien. Hasta luego.